Hola, hoy vamos a hacer una sencilla receta donde los protagonistas son el plátano y la avena. Quédate hasta el final porque seguro que te va a encantar este capricho tan sano. Además del plátano y la avena, en este caso vamos a utilizar unas ciruelas pasas y unas pasas, pero puedes utilizar otras variantes que iré comentando durante el vídeo. Puedes utilizar avena cruda o avena instantánea. Para este caso recomiendo la segunda, pero comprueba siempre en la etiqueta que no contenga aditivos como azúcares añadidos. Al final del vídeo te cuento algunas de las propiedades de la avena y el plátano. Pelamos los plátanos y los cortamos en pequeños trozos para facilitar el siguiente paso. Introducimos el plátano cortado en un recipiente que nos permita trabajarlo bien. Aplastaremos el plátano con un tenedor. La idea es dejarlo hecho un puré como el que verás en las imágenes. Cuanto más pequeño hayas cortado el plátano, más fácil te resultará este paso. A continuación añadiremos poco a poco la avena e iremos removiendo para conseguir una mezcla homogénea. Reservamos la masa y procedemos a picar las ciruelas pasas. Como te he comentado antes, puedes usar en su lugar arándanos, nueces, trocitos de chocolate, o cualquier otro ingrediente que pase por tu imaginación. Una vez picadas las ciruelas, las añadimos a la masa junto a las pasas. Mezclamos nuevamente para que los ingredientes añadidos queden bien repartidos por la masa. Tomaremos una fuente de horno que cubriremos con papel de hornear y engrasaremos con aceite, mantequilla o la grasa de tu elección. Con una cuchara tomaremos una porción de la masa, y con nuestras manos le daremos una forma de bola, que posteriormente aplastaremos para darle la clásica forma de galleta o cookie. El tamaño lo eliges tú en función de tus preferencias. Repetimos la operación hasta acabar con la masa. Ahora es el momento de llevar la bandeja al horno, que habremos precalentado a 180 grados. El tiempo de horneado variará en función del tipo de avena utilizado, y será de unos 20 minutos para la avena instantánea o unos 30 para la avena cruda. En cualquier caso, ves controlando el horneado a través del cristal sin abrir la puerta del horno. Pues ya ha pasado el tiempo necesario, y ya tenemos unas sabrosísimas y sanísimas galletas de plátano y avena, que podréis disfrutar tú y los tuyos en cualquier momento del día. Espero que te haya gustado la receta.
No dudes en suscribirte para recibir novedades, y compartir el vídeo con aquellos a los que creas que le pueda interesar. A continuación te explico algunos datos de estos dos grandes alimentos que son la avena y el plátano. La avena instantánea, también conocida como avena de cocción rápida, ha sido procesada para que pueda cocinarse más rápidamente. Sin embargo, esto no significa necesariamente que tenga menos propiedades nutricionales que la avena cruda. Contiene fibra, proteína, vitaminas y minerales. También contiene betaglucanos, un tipo de fibra soluble que se ha demostrado que ayuda a reducir el colesterol y mejora la salud cardiovascular. Algunas avenas instantáneas pueden contener ingredientes adicionales, como azúcar o saborizantes artificiales, que pueden reducir su valor nutricional. Por tanto, es importante leer la etiqueta del producto, y elegir opciones que no contengan ningún agregado. Los plátanos son una buena fuente de fibra, que ayuda a regular la digestión y prevenir el estreñimiento. Es rico en potasio, que ayuda a regular la presión arterial, y contribuye a la función muscular y nerviosa. También contiene vitamina C, antioxidante que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres, y que contribuye a la salud del sistema inmunológico. Buena fuente de vitamina B6, que ayuda a la producción de glóbulos rojos, apoya el metabolismo de las proteínas y contribuye a la función nerviosa. También contiene magnesio, un mineral importante para la salud ósea, muscular y nerviosa, y es una buena fuente de carbohidratos, que proporcionan energía al cuerpo. En resumen, dos magníficos alimentos, que combinados producen resultados muy sabrosos.